amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos en Primera Persona. Hoy vamos a conversar, probablemente que la charla va a girar en torno a la política universitaria, pero además tenemos un hombre muy vinculado a la política de la provincia y además que sabe muchísimo de política internacional. Él ha estudiado en la Casa de Estudios de la que actualmente es vicerrector. Estoy hablando de Gabriel Fidel, que además hace muchísimos años es profesor titular de la Cátedra de Economía de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, pero además cumplió los roles de ministro durante el gobierno de Roberto Iglesias, de Julio Cobos, también fue director de YPF, fue parlamentario del Mercosur en algún momento y también, por supuesto, ha trabajado mucho en la actividad privada. Así que está con nosotros Gabriel Fidel. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas tardes. Un gran gusto estar con vos, Karina. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo es el rol de dirigir esa casa de estudios que te vio nacer de alguna manera? Bueno, muy desafiante. Te diría que a la edad que tengo y con los lugares por donde pude pasar en el mundo laboral y las responsabilidades que tuve, es interesantísimo y es un gran compromiso. Yo ingresé, recién vos contabas de la casa de estudios que me vio nacer, entré en el año 82, todavía era soldado, porque yo en esa época se hacía el servicio militar obligatorio, y yo iba a salir el 3 de abril y el 2 de abril estalló la guerra. Eso te iba a preguntar. Entonces salí después de la guerra. Ajá. No nos movilizaron las tropas de Mendoza, pero estaba... ¿Y dónde te tocó hacer el servicio militar? Yo lo hice en el Liceo Militar. Ajá. Pero nos dejaron estudiar. O sea, lo bueno es que no me interrumpió la posibilidad de estudiar, porque a nosotros nos hacían ir una vez por semana, dábamos como... yo digo, por las dudas. Bueno, sabes que la guerra fue corta y que además no movilizaban las tropas del oeste argentino, movilizaban más del este. Bueno, lo cierto es que pude empezar a estudiar siendo soldado. Y bueno, empecé a estudiar ciencias políticas porque yo quería hacer la carrera diplomática. Ese era el objetivo por el cual estudié ciencia política, porque a mí siempre me gustaron mucho las relaciones internacionales. Bueno, finalmente viré mi plan, hice mis estudios de maestría en economía. Estudié primero en Chile, después en Estados Unidos y ya volví y bueno, ya seguí con lo que vos describiste. Y la verdad que contento porque la Universidad Nacional de Cuyo es una institución extraordinaria, es una de las universidades más importantes de la Argentina. Y de Latinoamérica, hay que decir. Y eso iba a decirte, es una universidad de referencia en América Latina y además también porque hoy tenemos el desafío de instituciones que de alguna manera... desde hace 1000 años, que te digo, las universidades más antiguas, ¿no? Que son siglos de universidades que son instituciones estables, a veces rígidas. Esta imagen que la gente por ahí tiene de la universidad, que es real, porque las universidades tienen que tener eso, pero por otro lado tenés un mundo que hoy te desafía ese tipo de instituciones, ¿no? Porque es un mundo que está en permanente cambio. A vos te debe pasar que te levantás a la mañana y te encontrás con una innovación. Hablamos mucho de inteligencia artificial, pero ya estamos hablando de las derivaciones de la inteligencia artificial. Y no sabemos qué vamos a estar hablando dentro de 2, 3, ¿qué digo 2, 3? 1, 2, 3, 4, 5 años. Entonces, fíjate vos, instituciones que tienen esa permanencia de carreras universitarias, de centros de investigación, digo, todo de nuestro trabajo en extensión y en vinculación, todo lo que es la universidad y la necesidad de responder a un mundo de vertiginoso cambio y de formar jóvenes que ingresan a la universidad con una realidad y cuando egresan el mundo es otro. Entonces, eso no nos pasaba a nosotros. No, porque era todo mucho más estático, quizás más lento. Eso te iba a preguntar contando que habías hecho el servicio militar y en una carrera en plena dictadura. ¿La pudiste arrancar, ciencias políticas? Bueno, en esa época se llamaba Administración Pública y Ciencias Políticas. Los viejos licenciados de la facultad, para evitar el cierre de la facultad, lo que hicieron fue, crearon ya tenía énfasis en la administración pública, se profundizó más el énfasis en la administración pública, entonces vos estudiabas 3 años de administración pública y después 2 salías con un título que era procurador administrativo y después estudiabas 2 años de ciencia política. Y bueno, después ya eso, después con la vuelta de la democracia cambiaron los planes
y ya volvió a hacer la ciencia política que debía hacer. Siempre nuestra Facultad de Ciencias Políticas y la carrera de Ciencias Políticas con un perfil de esto de la administración pública. Somos la única carrera de Ciencia Política en el país que le pone énfasis a la administración pública. Ahora las autoridades de la carrera están haciendo algunas revisiones del plan de estudio que son interesantes con especializaciones, pero fíjate vos que además de eso, bueno, que disfruté mucho mi carrera, tuve grandes profesores, pero también fui dirigente estudiantil y eso también me dio una experiencia muy linda. Fui presidente del Centro de Estudiantes y bueno, yo desde temprana edad me comprometí mucho con la educación universitaria y con la universidad. La verdad que yo amo a la el ámbito de universitario, sí. Claro, porque además te da un bagaje, una posibilidad de mirada al mundo realmente muy interesante. Y es la primera vez que estoy full time, que estoy de tiempo completo, porque yo siempre fui un profesor de tiempo parcial, ¿no? De lo que se dice part-time, porque siempre como tuve otras actividades y también daba clase. Ahora es la primera vez también que estoy dedicado de lleno a la universidad. ¿Y seguís dando clases, sí. Además de ser vicerrector? Estoy en el segundo semestre que acabo de terminar, doy Economía Política y en el primer semestre tenemos una optativa de análisis internacional, que es de política internacional, es tipo una materia seminarizada donde cubrimos todos los temas. Yo dirijo un centro de estudios internacionales y con los chicos, son la mayoría jóvenes, brillantes, que me acompañan, damos una materia seminarizada y cubrimos todos los grandes temas de la política internacional. Qué bien, porque por ahí se cuestiona esta carrera. La verdad que no quería que fuera el eje de la entrevista, pero está bueno, ya que estamos hablando de la ciencia política, de la administración pública, de esta carrera que está acá en Mendoza, porque tiene un bagaje teórico, un corpus teórico realmente muy interesante, que creo que salen los politólogos de acá de la provincia, pero con una formación muy, pero muy fuerte, realmente muy bien preparados. Mira, yo creo que sí, y además no entender el rol de las ciencias sociales es, con todo respeto, creo que es un error, porque la complejidad justamente en general del mundo, de la vida, de las sociedades, siempre requirió de la mirada de las ciencias sociales, pero hoy más que nunca, porque esta complejidad del mundo actual que estamos viviendo, las distintas disciplinas dentro de las ciencias sociales son muy necesarias y de hecho las grandes universidades del mundo todas tienen departamentos de sociología, de ciencia política, etcétera, todas de humanidades que son muy importantes, con lo cual lo que hay que tener es calidad educativa y excelencia académica. Recién hablabas de la inteligencia artificial, que es súper fundamental, pero también es importante estas carreras o las maestrías o todos los estudios de posgrado como el doctorado de Ciencias Sociales, digo, para entender la vida desde otro lugar, porque no te lo puede resolver todo la inteligencia artificial. No, por supuesto, las personas siempre van a seguir siendo necesarias porque en distintos tipos de profesiones, pero la inteligencia artificial es una herramienta necesaria, es una innovación tecnológica. Las innovaciones siempre van a seguir, digo, las innovaciones siempre existieron. Vamos por un ejemplo por ahí para que lo veamos. En el siglo XIX, la aparición del telégrafo, del barco a vapor, del ferrocarril, etcétera. Imagínate las innovaciones que deben haber sido en esos tiempos. Imagínate cuando Mendoza pudo empezar a transportar su vino a Buenos Aires en tren y no en carreta. Digo, o cuando, por ejemplo, te pudiste conectar a través del telégrafo. O cuando, por ejemplo, pudiste llevar las carnes de la pampa húmeda a Europa o al mundo, ya no como se hacía antes, que tenían que salarlas sí. Y pudiste empezar a hacerlo en un barco frigorífico. Entonces las innovaciones siempre son disruptivas y hoy lo son. Lo que pasa es que la velocidad del cambio hoy es mayor, pero siempre son herramientas con las que hay que subirse al cambio. Lo que uno no puede hacer es negar el cambio. Vos no puedes decir hoy no voy a usar la inteligencia artificial. No, por supuesto. Porque te acelera mucho de los trabajos. Ahora, van a aparecer también trabajos nuevos. Por eso, nosotros, los docentes, tenemos que incorporar esa adaptabilidad, esa flexibilidad, porque también tenemos un quiebre generacional con nuestros estudiantes. Ellos son nativos digitales, nosotros no. Pero digo, tenemos que nosotros incorporar esto y tenemos que preparar a nuestros estudiantes
para que tengan esa capacidad de adaptarse al cambio. Porque no sabemos cuál es su futuro, pero sí le podemos dar esas herramientas para poder enfrentar en el futuro. Por supuesto, y ayudarlos a tener un pensamiento crítico. Es que el pensamiento crítico es fundamental. Tal cual. Eso es lo que no tienen la inteligencia artificial. Eso es lo que tenemos las personas. Exactamente. Bueno, hace unos días diste una charla motivacional muy interesante, cómo la universidad pública gratuita que tenemos la suerte de tener en la Argentina cambia realidades. Hay chicos que son la primera generación de recibidos, de graduados, realmente los pone en otro lugar en el mundo. Más del 60%, el 62,3% de nuestros estudiantes son primera generación de universitarios de nuestra universidad. Y además, más del 50% trabaja. Y además, el 20% aproximadamente son sostén de familia, primer sostén de familia. O sea que es una universidad muy inclusiva, cambia de carrera en carrera, pero definitivamente yo lo que quise decir ese día y lo que expresé es que cambia la vida de las personas y cambia la vida de las comunidades. Y daba el ejemplo del Valle de Uco. Fíjate vos que yo ¿te acordás que fui subsecretario de Turismo hace 25 años? Cuando nosotros arrancamos con nuestro plan de desarrollo turístico, el Valle de Uco era una región productora, sobre todo frutales, empezaba la transición hacia los viñedos, tenía viñas y tenía frutales, y fíjate vos que no tenía prácticamente hotelería. La gente, las primeras bodegas llevaban a la gente del Gran Mendoza a trabajar y los traían de vuelta. Y además no había gente que hablara idiomas. No había hotelería como la que hay hoy. Mirá, en 2 décadas más o menos, el cambio que ha habido. La gente que trabaja en el Valle de Uco es prácticamente toda el Valle de Uco. La gente que encontrás en los restaurantes, en las bodegas, todos hablan idiomas. Claro. Los gerentes, los cocineros, los chefs, los cocineros, los guías, todos son de la zona, de Vistaflores, de Tupungato, de La Consulta, y con un nivel extraordinario. Y muchos de ellos, yo daba el ejemplo el otro día de 2 casos concretos, de una chica que es licenciada en turismo y hoy es la responsable de un hotel de alta gama, que es de Tupungato, que habla 2 idiomas, además del español, portugués e inglés, y daba el ejemplo también de un chico que lo pude conocer, que estudió gestión de empresas en el ITU, en Tunuyán, es de Vistaflores y hoy es responsable del área administrativa de una bodega exportadora y habla inglés. ¿Sabés qué hacían sus papás? Uno era obrero rural de viña y el otro de frutales. Los 2 papás tenían solamente escuela primaria y mirá dónde están los hijos. ¿Qué es lo que hizo que el Valle de Uco cambie? Obviamente me vas a decir vos su belleza, claramente, no, claro. Ese recurso, las inversiones. Pero esas inversiones, ¿por qué pudieron prosperar? Por la educación. Porque si no tuvieran las personas que hoy tienen el talento, la formación, la pasión, el empuje de las personas, esas empresas no serían exitosas. ¿Y de dónde son las personas? Del mismo lugar. Del mismo lugar. Exactamente. Entonces fíjate cómo la educación transforma la vida de esos chicos, pero también la vida de las comunidades. Por eso siempre decimos que es la herramienta más extraordinaria para cambiar tu vida y el mundo. Lo decía Nelson Mandela, que era la herramienta más poderosa, y definitivamente es así, es la herramienta más poderosa. ¿Y sabés qué, Karina? Si vos que sos una periodista de tanta trayectoria, buscá una política de Estado en la Argentina que haya perdurado desde nuestro nacimiento como nación. Hay una sola, la educación. La educación Fíjate pública. una cosa, desde mediados del siglo XIX, cuando se produce, la Constitución, Revolución Nacional y demás, la educación gratuita, laica, la educación instrucción primaria obligatoria y demás, se transforma en una política de Estado que no cambia en ningún gobierno. Las universidades públicas son parte de esa política de Estado y por eso la sociedad las acompaña tanto. Y por eso el compromiso de los que somos autoridades de tener que dar respuestas a lo que la sociedad espera de nosotros. Bueno, quien ha pasado por la universidad pública lo puede decir claramente. Pero además, ahora que estás en un cargo de gestión, de toma de decisiones,
¿Cómo hacer para que los chicos puedan terminar las carreras, tengan salida laboral quizá más rápido? Se han cambiado algunos planes de estudio, porque también estaba la crítica de carreras muy largas, sin quitarle la exigencia, porque no vamos a flexibilizar todo en pos de una salida rápida, ¿no? Bueno, es claramente uno de los temas centrales de preocupación y de ocupación. Primero, a veces no es el tema de la duración de la carrera, sino la diferencia en la teórica y la real. O sea, un chico o una chica que entran a estudiar una carrera de 5 años, pero a veces están 7, 8 para graduarse, o más a veces. Y nosotros hoy tenemos un programa de sinceramiento curricular y nuestro desafío es que la duración teórica y la real sean la misma, ¿no? Entonces, si vos entras a una carrera de 5 años, que te gradúes en ese tiempo. El otro tema es las carreras que no requieren cierta cantidad de horas o de cursos y demás, o de años, que si se puede cursar en 4, se cursa en 4, en 5 en 5, eso es otro tema. Pero lo primero es esto del sinceramiento curricular. Lo segundo también es tener trayectos intermedios, que es importante. Por ejemplo, vos entrás a estudiar una carrera y tener un título intermedio que ya te habilita a insertarte en el mundo del trabajo, y después, si vos querés, continuás con la licenciatura o te quedás con ese título intermedio, o volvés al tiempo a culminar el ciclo completo. No todos los chicos, las chicas que vienen a la universidad necesitan a veces esos trayectos largos. Por ejemplo, vos quizás para insertarte en el mundo del trabajo, vos con un trayecto más corto, con una carrera intermedia, lo podés lograr. Bueno, hay muchas facultades que están haciendo revisiones de sus planes de estudios, incorporando la titulación intermedia. Además, la pandemia dejó una cosa buena, que fue encontrarnos en la virtualidad. Entonces me parece que hay cosas que se pueden cursar de manera virtual, ¿no? Total virtualidad no, porque la presencialidad, la interacción, no solamente del docente con el estudiante, sino entre los mismos estudiantes, es muy importante, ¿no? La vida en comunidad, el poder interactuar con el docente, la presencialidad es fundamental. Además, ahora, poder charlar en el aula, en el curso. Ahora, incorporar la virtualidad es muy importante, y también incorporar herramientas tecnológicas que a los estudiantes les permiten acceder a más contenidos, también es importante. El otro tema que también hoy estamos incorporando y que las universidades en general están trabajando es el tema de las microcredenciales, es decir, que vos vayas adquiriendo ciertas competencias, o sea, vas incorporando ciertos cursos que haces, una diplomatura, por ejemplo, y se te da una certificación que la podés usar después para continuar con tu trayecto formativo. Qué bien. Entonces, las universidades hoy estamos trabajando mucho en eso, porque el otro tema es que, ¿qué le pasa al estudiante? Empieza con una carrera, ingresa consigue un trabajo, digamos, y cuando consigue el trabajo, ya tiene lo que buscaba y abandona la carrera. Entonces, en algunas carreras eso es muy importante, y también... ¿Y el abandono en qué porcentaje lo tienen medido? ¿Y en qué carreras? Sí, bueno, no, es que cambia obviamente de carrera en carrera, pero es un tema que también tenemos nosotros, que lo estamos trabajando, y también el otro tema está en el tema de contenidos, que también la necesidad de adaptarse a los cambios que vos tenés del lado de la demanda, ¿no? Entonces, también tener esa flexibilidad del docente para ir incorporando contenidos que son necesarios en la formación de los estudiantes. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que la universidad y las universidades estamos con este debate interno, con esta necesidad de tener una velocidad también de cambio mucho mayor de la que teníamos en el pasado, y me parece que ese es el desafío que viene, ¿no? ¿Y en qué carreras tienen el foco puesto? Digo, que se han dado cuenta que tienen más abandono porque se les hace más largo a los chicos. A veces no es por eso. Te puedo dar algunos ejemplos. Hablábamos justo de turismo. Eso es un ejemplo, una carrera que es muy buena,
pero que los chicos ingresan, quizás cuando están en segundo o tercer año, les sale un trabajo en un hotel, en una bodega y demás, y se van a trabajar y abandonan. Claro. A veces pasa también, por ejemplo, con las carreras vinculadas a tecnología, informática, puede pasar también. De todas maneras, la demanda va cambiando. Por ejemplo, son ejemplos que por ahí me gusta dar, pero por ejemplo, la demanda de físicos, de matemáticos, es cada vez mayor en las empresas. Claro. Por ahí nosotros hace unos años, en esta era de la transformación digital, pensábamos más en los programadores. Hoy, en algunos aspectos, está siendo reemplazado por la inteligencia artificial. Pero, por ejemplo, hoy la demanda de físicos, geólogos, matemáticos, biólogos, hay distintas profesiones que van apareciendo en la demanda. Logística, por ejemplo. Bueno, ahora da la sensación de que Mendoza va hacia la minería, una minería no contaminante, con algunos proyectos que ya se están aprobando. Digo, los chicos están pensando... Ahí también hay un rol nuestro, ¿no? Que es, nosotros tenemos todo para ser los garantes de la sostenibilidad, ¿no? Claro. Y tenemos nosotros desde institutos de investigación que tienen la tecnología para poder ejercer los controles necesarios, tenemos los docentes e investigadores preparados, tenemos una carrera de geología que, por ejemplo, está muy activa en mirar estos procesos, tenemos una nueva carrera de gestión de operadores mineros con un enfoque muy fuerte en la sostenibilidad en nuestra Facultad de Ciencias Aplicadas de Industria en San Rafael, la carrera nueva. En fin, tenemos... y después tenemos las tradicionales, ¿no? Por ejemplo, nuestros ingenieros agrónomos, claro. Lo que nosotros somos para la vitivinicultura, tenemos ingeniería en alimentos, tenemos las carreras de ciencias sociales como hablábamos recién, nuestra facultad de arte y diseño, que por ejemplo la calidad de nuestros músicos maravillosa, la calidad de nuestros diseñadores, y nuestros médicos ni hablar. Nuestros médicos, que es una de las facultades de medicina más prestigiosas del país, nuestra carrera de enfermería, me voy a olvidar son 12 unidades académicas, son 3 institutos, el Instituto Balseiro. Mucha gente no sabe que el Instituto Balseiro, prestigioso de física, ingeniería nuclear de Bariloche, es parte de la UNCUYO. Exactamente. Una institución de clase mundial, que es también aún con las dificultades que sabés que tenemos de financiamiento, con el atraso salarial que es fuerte en la universidad sigue adelante porque nosotros tenemos la fortaleza institucional para poder seguir adelante a pesar de las dificultades. Justamente han tenido, desde que asumió Javier Milei como presidente de la Nación, muchas dificultades presupuestarias. Se hicieron ya 3 marchas, no solamente en Mendoza, sino en todo el país. Con todo este atraso presupuestario, ¿cómo están trabajando? Sobre todo con la cantidad de becas que demandan los estudiantes y programas sociales para poder continuar con la trayectoria educativa. Con la rectora Esther Sánchez y el equipo de decanos, decanas y vices, con todos los equipos de gestión, nosotros priorizamos lo que es el aula. O sea, nosotros nos propusimos desde el primer día asegurarnos que el estudiante no iba a terminar teniendo el impacto de esta situación que estamos viviendo. Entonces la prioridad se puso en el acto educativo, ¿no? Que el estudiante, sacarlo de la incertidumbre a los chicos de sentir que podía peligrar su educación. Y eso es algo en lo que hemos puesto, escasez de recursos, pero también prioridad. ¿Dónde se siente? Bueno, en investigación ha habido un fuerte impacto, no tenemos los recursos necesarios para poder sostener lo que es el rol de la universidad en investigación. Seguimos adelante, pero con montos mucho más bajos. Eso es un impacto fuerte. El sistema de becas, seguimos teniendo becas, pero con montos más bajos. Y la verdad que el atraso salarial es muy fuerte. Estamos hablando quizás 40-50% de atraso salarial. No estábamos en la mejor situación salarial ya con los gobiernos anteriores. Yo te diría que ya hace varios años que viene, pero el impacto, pero en este gobierno el impacto ha sido mucho mayor. Y la verdad que, te voy a dar un ejemplo, en el caso del Instituto Balseiro, que recién hablábamos, alrededor de 50 docentes e investigadores dejaron el instituto
y si se van o a otra universidad privada donde les paguen más, o se van a la actividad privada, y en el peor de los casos se van del país. Desde el punto de vista económico, vos lo que estás haciendo es fortaleciendo otro ecosistema y no el tuyo, ¿no? Entonces el perder personas con semejante valor es muy importante. Por eso, a ver, lo que nosotros tenemos que tener es diálogo para corregir lo que hay que corregir. De hecho, yo te empecé contando cosas que tenemos nosotros que corregir, que mejorar, que cambiar. Esta conciencia como universidades que tenemos que tener esa velocidad de cambio, pero no se construye destruyendo, ¿no? Entonces, nosotros creemos que es un error el abordaje que hizo el gobierno nacional, el punto de vista que tuvo, el embate contra el sistema educativo, de educación superior y de investigación. Creemos que fue un error. En todo caso, lo que ahí tiene que haber es diálogo para mejorar lo que haya que mejorar, pero también, también no somos todos iguales, ¿no? Eso es lo que te iba a decir, porque además, bueno, ha habido muchos cuestionamientos a las universidades que se gastaban en cosas que no estaban claras, pero por ejemplo en el caso de la Universidad de Cuyo está súper auditada. Nosotros tenemos, bueno, cualquiera sabe cómo es esta universidad. Nosotros tenemos, primero tenemos un sistema de auditoría interna. Acabamos de terminar nuestro 5º proceso de autoevaluación. Somos la universidad que más evaluaciones tiene, ahora tuvimos la visita de los evaluadores externos, que ahí ya no se evalúa solamente, no es el tema económico, es la evaluación de la universidad en general, de su funcionamiento. Tenemos auditorías externas, tenemos un consejo superior, que es la autoridad máxima de la universidad, además de la asamblea, que es variado en su composición, todos los claustros, distintas ideas. Vos me decís, tenemos cosas que mejorar, tenemos que mejorar en eficiencia, pero por supuesto, siempre para mejorar. De hecho, lo hacemos todos los días. ¿Tenemos más para mejorar? Por supuesto, pero de transparencia hay. De hecho, tenemos un portal de transparencia. El otro día, justo acá, en este mismo canal, estaba en una entrevista y fue en el aire que dije, ingresen al portal de transparencia de la universidad y ahí tienen todos los números, lo tenemos, y además somos una de las instituciones más transparentes del país. Con Esther Sánchez terminan su mandato en agosto del próximo año. El 15 de agosto. ¿Tenés intenciones de una nueva gestión, incluso ser candidato, por qué no, a rector? Mira, esas son cosas que se van a ir hablando. Yo he tratado, cada vez que me ha tocado estar en un lugar, estar bien en ese periodo que te toca. Después, si te toca seguir, por supuesto, te acabo de decir que me encanta la universidad. Es uno de los lugares donde más feliz he sido en toda mi vida laboral, realmente. Estoy muy feliz donde estoy. Es un ámbito lindo universitario. Los estudiantes... O sea que te gustaría continuar. No, digo, los estudiantes te llenan de energía, porque son gente hermosa. Después el compromiso de tus graduados y los no docentes, que también, justo ayer fue el día del no docente. Pero ¿sabes qué? Lo que yo creo es que hay que ver cómo se dan los procesos, y lo importante es el proyecto colectivo y cómo ese proyecto colectivo elige finalmente una conducción. Lo que sí creo que hay que hacer en la universidad, lo estamos haciendo. La universidad siempre es política, ¿no? Porque hay gente con ideas, todo, pero no tiene que estar politizada. Totalmente. La universidad tiene que tener... las grandes universidades del mundo tienen diversidad de miradas, diversidad de voces. Bien. Y me parece importante también que el próximo proceso no tenga esa confrontación que tuvo por ahí los últimos años, ¿no? Que sea un momento donde nos juntemos todos para hacer una gran universidad. Vamos a ver qué pasa. Muy bien. Gabriel, muchísimas gracias por estos minutos. Nos hemos quedado absolutamente sin tiempo, pero bueno, siempre los temas educativos atraen y mucho, y sobre todo cuando estamos hablando de una universidad pública y gratuita. Muchísimas gracias por este tiempo. Un placer haber estado aquí. Gracias. Bueno, amigos, muchas gracias por haber estado del otro lado. Este programa lo pueden volver a disfrutar en el canal de YouTube El 7 TV. Muchas gracias, será hasta el próximo fin de semana.